¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Muy buenas amigas, amigos y buena gente en general y sobre todo mis dears queridos. Vamos a seguir reaccionando a todo lo relacionado con Dimash. Y antes que nada, quiero pedirles una disculpa porque este video se tuvo que haber subido el día viernes. Pero me confundí con los días, como grabo los videos un día antes, estuve hablando con la persona que le tocó la reacción de esta semana el día jueves, pero a mí se me fue por completo. El día jueves ya había grabado el video que salió el viernes y ya lo había programado. Y me acordé hasta que salió el video que era viernes y bueno, se hizo un relajo ahí. Y les pido disculpas, pero aquí les traemos la sección de su versión, que fue lo que pidió. Ya estuvimos en España con Anabel Merino, ya estuvimos en México con Graciela Caridad y con Marisela Rosales. Y ahora nos vamos a ir hasta Argentina con Analía. Analía, muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre le das al canal, por tus buenos deseos, por tus buenos comentarios, por tus aportaciones, por los enlaces. Y ahora ella le tocó esta semana, que fue la semana pasada, y ella me pidió que hiciera su versión. Ella quiere que reaccionemos a la versión de The Love of Direct Swans, de Lara Fabián y la de Dimash. Y es lo que vamos a ver. Me mandó los enlaces especiales de los videos que quiere que reaccionemos y es a lo que vamos a meternos ahora mismo. Así que, Ático, por favor, cállate los ojos y corre video. Ok. Я сожалею, я люблю тебя, я была не права, я тобой болею. Fíjense que hace tiempo que reaccionamos creo que fue la de Love is Like a Dream. Creo que fue esa. Creo que sí, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Donde les mencioné por primera vez que yo escuchaba mucho a Celine Dion en la voz de Lara Fabián. Y les dije que no sé, porque son contemporáneas. De hecho, creo que la señora Fabián empezó un poquito antes, creo. Pero son voces muy similares. Y muchos de ustedes me comentaron, me dijeron ahí en los comentarios, tanto de YouTube como en Instagram, que pudo haber sido que Celine Dion se haya inspirado mucho en Lara Fabián y que le haya copiado un poco la forma de cantar, porque las dos como que engolan un poco en la voz cuando quieren remarcar algo, acentuar algo. Por ejemplo, cuando Dimash está cantando una voz muy suave y quiere acentuar algo, se va a una posición estilo operístico, estilo bel canto, y le da mucha presencia, le da mucho poder. Y Lara Fabián y Celine Dion he notado que cuando quieren acentuar algo, como que engolan un poco la voz, un poco al estilo Shakira. Bueno, Shakira lo hace un poco como ellas, pero para que tengamos el ejemplo más claro, ¿no? Es lo que yo noto en la voz. Por eso escuchaba tanto Celine Dion en la voz de Lara Fabián, porque cantan muy similar. Que a mí, si me dan a escoger, me gusta más la voz de Lara Fabián, porque la de la señora Celine, con todo respeto, es una gran cantante, es una gran artista, es una diva, es una diosa del canto. Su voz, no sé, como que a veces arrastra, por su mismo acento, como que arrastra mucho las frases, como que no termina de abrir, de articular bien. No sé, como que a veces siento muy arrastrado y muy nasal su voz, a comparación de la señora Fabián, que lo hace con una muy buena articulación, abre muy bien la boca y tiene mucha claridad en su pronunciación. Son estilos similares pero diferentes, porque cada una le da su toque, cada una le pone su sazón. Y a lo mejor por eso escuchaba mucho la voz de Celine en la voz de Lara, ¿no? Porque son muy parecidas, son influencias mutuas, pero según ustedes, Celine trató como que de agarrar el estilo de la señora Fabián. Y puede ser, porque creo que la señora Fabián empezó antes y digo, ¿quién no quisiera cantar como la señora Fabián? Es un monstruo vocal, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
y a lo mejor por eso encontraba ese parecido. Ahorita podemos ver que la empieza igual muy muy suave, pero ya empezó como que a engolar un poco la voz en donde quiere remarcar. Dense cuenta del cambio de que está cantando normal y después como que hace esto con la voz muy al estilo Shakira cuando quiere remarcar algo. A ver si notan la diferencia. Hay su voz normal. Ahí como que le engoló un poquito. Wow. Fíjense que ahorita me quedé pensando, la señora Fabián la canta de una manera fabulosa, estupenda, es divina, se escucha muy muy bien cómo le está cantando, me gusta. No conozco mucho la pronunciación del ruso, pero le noto cierto contraste con la pronunciación de Dimash. Bueno, la señora Fabián hay que ver que no es su lengua nativa, ¿no? Y creo yo lo pronuncia muy bien. No sé, mis amigos Dears que siguen el canal de Rusia, de Bielorrusia, o lugares de los alrededores que conozcan más del idioma, díganme ustedes aquí en los comentarios qué tal la pronunciación de la señora Fabián del ruso. Pero yo lo oigo muy bien, pero sí le noto ciertas diferencias con Dimash que digamos que es su segunda lengua materna, ¿no? El primero es el kazajo y después es el ruso. Y noto mucha discrepancia en algunas pronunciaciones, en algunas articulaciones. No sé si sea por el estilo de la señora Fabián, que se escuche así, o porque su pronunciación no esté el 100% bien por cuestiones y motivos de su lengua materna, ¿no? Por ejemplo, ahí donde dijo Lebedi, ella dice Lebedi, y cuando escucho Dimash dice Lebeti. O sea, no sé si sea cuál de los dos esté bien, pero yo creo que es la que está bien en la versión de Dimash, porque yo creo que toda su vida ha hablado ruso aparte de kazajo. Ustedes déjenme en los comentarios, traten de escuchar la pronunciación de la señora Fabián y díganme si le notan algunos cambios en cuanto a consonantes, terminaciones y todo eso, a comparación de la versión cantada por Dimash, que yo creo que es un ruso 100% bien hablado. Wow, ese reverb que le pusieron ahí, no sé, sí, creo que es como un reverb. En la voz que le pusieron se escuchó muy bien, se escuchó como que el eco de su voz después de la pronunciación. Como que se repitió. Interesante en esa parte. No sé por qué mentalmente me estaba esperando la suavidad que le agrega Dimash ahí. Porque le hace Asbadi. Como que suaviza la voz después de tener una voz bien colocada. Como que la suaviza con mucho aire. Y aquí la señora Fabián lo que hizo fue como que
obscurecerla en lugar de suavizarla. Se escuchó interesante, me gustó esa diferencia. Sí, y ella como que lo obscureció un poquito. Le volvieron a meter el efecto a la voz. No sé, sí le noto, no sé si la letra sea diferente, le haya hecho al señor Kutoy algún arreglo para la voz de Dimash en cuanto a letra, porque sí noto pronunciaciones, porque a lo mejor son palabras diferentes, es lo que no sé. Así tendríamos que necesitar la ayuda de alguien que sepa ruso y está acostumbrado a esta canción y que nos diga realmente si esta canción se le hizo algún cambio en cuanto a la letra para la voz de Dimash o por el cambio de género de hombre a mujer, que a lo mejor primero era una mujer que se la cantaba un hombre, ahora es un hombre que se la canta una mujer. Porque sí noto, digo, esta versión, me atrevo a decirlo porque esta canción yo con Dimash la escucho mucho, muy seguido. Y le estoy notando palabras, frases diferentes. No sé, vuelvo a repetir, no sé si sea por la pronunciación o sea por el cambio de género en la letra o qué será. Si alguien podría ayudarnos con esto, a lo mejor nuestra amiga Tatiana ahí en Bielorrusia nos puede dar un contexto más amplio, que está ahí pegadito de Rusia, y para que todos sepamos, ¿no? Sería interesante. Wow. Bueno, este es un gran cambio. Sí le hicieron un arreglo, pero por supuesto a la letra para la voz de Dimash. Porque aquí es donde Dimash entra con su coro, en su registro angelical, en su voz de cabeza, donde hace los adornos y donde hace la nota más hermosa emitida por un ser humano en la historia de la música. Y aquí la señora Fabián no hace el adorno y tiene letra aparte. Interesante. Me estaba esperando que la señora Fabián hiciera alguna especie de adorno vocal o que fuera nada más un pasaje musical, pero no, se puso a cantar y es una parte de la letra que no se me hace conocida. Digo, no es que sepa ruso, pero les digo, es una canción que escucho casi diario y pues me sé más o menos la fonética de la canción en la voz de Dimash. Ahí entra la nota más bonita. Wow. Wow. Otra gran diferencia que podemos notar es que la señora Fabián tiene los registros. No los utiliza mucho, pero los tiene. Ahorita está haciendo esos beltings impresionantes.
Ah, pero algo que no que me sorprende porque es, como les vuelvo a repetir, Dimash es una anomalía. Y digamos que estos son los alcances y limitaciones de un ser humano promedio, de un magnífico cantante, de una diva de la voz. Son los alcances, tienes los registros, los sabes usar, sabes cuándo usarlos y los ejecutas muy muy bien. Y en lo que me refiero que Dimash es una, es una anomalía, una falla en la Matrix, es de que él tiene los registros y los usa en cada momento, los usa a placer, los usa conforme lo vaya sintiendo. Y los hace de una manera, es que en cada registro es un Dimash diferente. En su voz normal es un Dimash baladista, en su voz de belting es un Dimash metalero, es un Dimash rockero de la vieja escuela. En su voz de cabeza es un Dimash operístico femenino. En su voz de barítono o de bajo es un gran ópera, bajo contra bajo, tenor contra tenor. O sea, Dimash es muchas personas adentro de un solo cuerpo. Y digo, aquí la señora Fabián ya nos está sacando la potencia, pero toda en el mismo estilo, todo como su estilo es balada pop, todo lo hace, todos sus registros los ejecuta en el mismo estilo, en el mismo género, no vemos variaciones. Como un belting agresivo más tirando a lo rockero o como unos bajos muy pronunciados más tirándole a lo operístico, versión masculina, o no adelgaza tanto la voz como para llegar a tener la voz delicada de una soprano, sino que todo lo hace en su mismo género, que es la balada pop. Y Dimash es la anomalía que tiene él, que cuando cambia de registro se convierte en otro cantante completamente diferente. Por eso escuchamos tanta variación tan drástica cuando hace esos cambios, porque primero te está cantando un Dimash de baladas, después te llega el Dimash rockero, y después te llega el Dimash operístico, y después te llega el Dimash jazzero, después, o sea, cada uno como que se transporta a cada género. Y por eso se escucha tan drástica, tan drástico el cambio, y por eso sorprende tanto. Wow. Y bueno, hasta aquí llega la versión de la señora Fabián. ¿Qué les podemos decir de la voz de la señora Fabián que no sepamos ya? Que es un monstruo vocal, es una diva, es una gran cantante, es un antes y un después en la música, en su género. Ha influenciado a muchos artistas, entre ellos a Celine Dion. Es un punto de referencia. Es un punto de referencia para las vocalistas femeninas, ¿no? Que quieren aspirar a tener una gran voz. No copien cosas sin sentido. Copien cosas con calidad y con buena técnica, como la señora Fabián, como la señora Celine, como gente con mucha calidad, ¿no? ¿Y qué decir de la versión de The Love Tired Swans? Digamos que es la versión original, versión con letra. En la parte de los adornos, es una versión totalmente diferente que me sorprendió porque tiene cosas que yo no le conocía, porque Dimash no la canta con la letra completa, sino que le mete adornos por los arreglos que le hicieron. Yo imagino que se los hizo el maestro Krutoy para que se luciera la voz de Dimash con sus gimnasias vocales. La verdad es interesante, es muy buena versión. Analia, muchas gracias. Y ahora sin más preámbulos, vámonos a la versión que me mandó de Dimash Kudaibergen. Vamos a disfrutarlo. Y pues bueno, vamos para allá. Y bueno, ya estamos aquí con la versión de Dimash, que es donde la presentó, creo que es el Kremlin, creo. Donde hay mucho personal de las Fuerzas Armadas rusas. No hay presión de Dimash, nada más tienes ahí al ejército enfrente. Por si te equivocas, tú sabrás. Y pues bueno, vámonos de una vez con la versión de El papichulo sabroso Kudaibergen. Dimash Kudaibergen. Под ваши аплодисменты.
De hecho, si no me equivoco, creo que esta fue la primera versión que yo lo escuché a Dimash de The Love of Tired Swans. Creo. Tengo que revisar en el archivo de los videos de las reacciones que tenemos a Dimash. Pero creo que esta fue la primera versión que yo lo escuché a Dimash de The Love of Tired Swans. Посмотри мне в глаза, ты прости мне. Chequen muy bien la pronunciación a comparación de la pronunciación de la señora Fabián. Y ustedes me dirán si notan diferencias o no. Я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла, я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно. Ese Vocal Fry. Совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Por ejemplo, en esa última palabra que dijo Nushna. Y la señora Fabián como que le quitaba la S en el Nushna. Como que decía Nuna o Nura. O pronunciaba la S pero sin mucho acentuarla. No sé, digo, a lo mejor es por la pronunciación de que no es su lengua natal. Pero no sé, como que... Es que o es la pronunciación, o es un cambio en la letra, o es un arreglo especial para la versión de Dimash. Si alguien nos puede ayudar con eso, aquí abajo, por favor, se los vamos a agradecer 880 veces. Nushna. Wow, so Vocal Fry. Estos grandes cambios que hace Dimash es lo que les digo. En cada registro vocal es un Dimash diferente. Ahorita, en el principio de la canción, escuchamos un Dimash más tirándole al tono del canto por la oscuridad de su voz y los vocal fry. Era un Dimash muy, muy masculino, muy, muy masculino. Y ya ahorita, cuando suaviza la canción, se va como una especie de un Dimash femenino, se transforma, muta, le sale lo alien y cambia. Y se va un Dimash con una voz más suave, más delicada, más tirándole a un tono femenino. No que esté cantando como mujer, sino que asemeja la dulzura. Son dos cosas completamente diferentes. Uno es muy varonil, muy, muy masculino, muy oscuro. Y ahorita nos está demostrando un Dimash más suave, más femenino, más tierno. Esos cambios son los que hacen que la canción tenga esos momentos tan drásticos que hacen cuando digamos, wow, esto es increíble. Y la señora Fabián también hizo sus cambios, pero todo en el mismo género, todo siendo balada. Y es lo que les digo, Dimash hace de diferente, por eso se oye tan drástico el cambio, porque él muta, se transforma en otro cantante completamente. Escuchen la voz oscura y después cuando suaviza la voz ya es otro cantante diferente. Oye, o la oscuridad. Y como que le quiere impostar un poco la voz. Muy masculino. Y ahorita cambia.
es otro cantante completamente diferente. Wow. La voz del... La cara del maestro Crutoy lo dice todo. Está enamorado de la voz de Dimash, de su talento. Señor Crutoy, por dos. Yo también. Es que esa cara lo dice todo, en serio. Vean, está enamorado de la voz de Dimash, del talento que tiene. No sé, es increíble. Ya para que haya hecho este jovenzuelo, kazajo, bueno, ya ni tan jovenzuelo, ya de 30 años, que este gran compositor y gran maestro de la música y de la cultura rusa haya salido del retiro nada más para regresar por él. Algo tiene que ver, ¿no? Y tienes que enamorarte del talento de esa persona para que te haga volver, si no, no tiene caso. Es en la parte donde les digo que Dimash la suaviza, la señora Fabián la hace como que un poquito más oscura. ¿Cómo suaviza esa parte? En esta parte es donde encontré la mayor diferencia entre las dos versiones, aparte de la letra. Pero en esta parte fue la parte con mayor diferencia, ¿no? Les digo, no sé si se arreglo o qué sea. Pero aquí Dimash empieza a hacer un adorno vocal, muta a su versión ángel y empieza a hacer ese registro angelical. Y aquí la señora Fabián no hace ningún adorno. Sigue cantando una letra que yo desconocía hasta el día de hoy. No sabía que esta parte tenía letra. Por lo que se ve, le hicieron el arreglo para que se luciera la voz de Dimash. Y esta parte, no sé, me gusta mucho el adorno que le mete Dimash. La voz de Dimash es un violín aquí. Ahí se vuelve a transformar, ya se mete como que en una especie de belting más rockero, más agresivo. Wow, aparte las dos escenografías son grandiosas, Y pues bueno, hasta aquí llega la versión de Dimash Kudaibergen que nos mandó nuestra amiga Analia. ¿Qué opinan? ¿Qué diferencias le encuentran? ¿Qué cambios creen que se hayan hecho? ¿Creen que haya sido lo de la señora Fabián cosa de pronunciación?
o que sea un arreglo de la letra por cambio de género, o que sea un cambio en la letra por arreglo para Dimash. Ya vimos que le quitaron una parte de la letra para que se luciera la voz de Dimash y le metiera ese pasaje angelical tan glorioso y que tanto nos gusta, y sobre todo a mí porque tiene la nota más bonita que he escuchado en mi vida. Aparte que es una canción muy elegante, es una canción, como les he dicho en versiones anteriores, que se puede tomar con un vaso de champán. Es una canción que nos gusta muchísimo a todos los Dears y es triste que ya no la cante. No sé si sea por problemas de derechos de autor, que ya no le haya permitido al maestro Crutoy, pero no creo, se llevan muy bien los dos. Simplemente yo creo que es por renovación del repertorio de Dimash, ¿no? Aunque a todos los Dears nos gustaría que siguiera cantando las canciones que tanto nos gustan a cada uno, pero si nos diera gusto a cada uno sería imposible tener un repertorio para un concierto. Ese concierto tendría que durar como 4 días y es increíble. Pues bueno, Analia, muchísimas gracias por tu sugerencia para esta sección de Subversión. No se preocupen, este viernes vamos a tener otra. Nada más que este video es el que les debía del día viernes. De todas maneras, el video del día viernes vayan y apóyenlo mucho, que veo que tiene un poco bajas las vistas y los likes. Si pueden ayudarme, se los voy a agradecer. 1008.880. Y pues bueno, ¿qué les pareció? ¿En qué versión les gusta más? ¿Qué diferencias notan? Déjenmelo saber todo aquí en los comentarios, tanto en YouTube como en Instagram. Enlaces para Instagram y Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video. En Patreon es totalmente gratis. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimako Kudaibergen todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatiko, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio.